El poder de la oración. Pedro es librado. ¿Alguna vez te has visto en una situación en la que has estado en peligro o tal vez triste, sin esperanza? ¿Conoces algún relato bíblico en el que el personaje ha estado en una situación difícil? ¿Sabes cuál ha sido su reacción? Bueno, el día de hoy les contaré y compartiré una historia de un hombre que confiaba en Dios, pero se vio en una situación muy peligrosa y tal vez para muchos sin esperanza de salir con vida. Pedro fue arrestado por el rey malvado Herodes. Este rey odiaba a los cristianos y en ese tiempo hubo una persecución grande contra los creyentes en Jesús. En eso, Pedro fue enviado a la cárcel y estaba siendo vigilado constantemente por 4 grupos de soldados cada uno. Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para condenarlo, éste dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «¡Date prisa! ¡Levántate!». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro siguió al ángel, pero realmente le parecía que no era real. Cuando lograron salir, el portón de la salida se abrió solo y caminaron un poco, pero cuando Pedro volteó, ya el ángel había desaparecido. Entonces Pedro entendió que Dios lo había librado. Fue a casa de María, la madre de Juan, donde muchas personas oraban. Tocó la puerta y abrió una mujer llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «¡Pedro está a la puerta!», exclamó. «¿Estás loca?», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron muy sorprendidos. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Propósito de la enseñanza. Cuando Dios hace algo posible que para el hombre le parece imposible, lo llamamos milagro. Es sorprendente ver los milagros de Dios. Pedro fue librado de la cárcel de una manera sorprendente. ¿Cómo iba a escapar de allí sin la ayuda de Dios? Era algo imposible, pues solo Dios con su poder podía hacerlo. Mientras todos sus hermanos en Cristo oraban juntos en una casa, ellos oraban con fe, creyendo en el poder de Dios, sin pensar que ya Dios estaba obrando y se encontrarían con Pedro tocando su puerta. ¿Hay algo imposible para Dios? Pues no lo hay. La oración tiene poder para romper cadenas, tal como las cadenas de Pedro fueron rotas y fue librado. Hoy tú puedes orar a Dios, pues orar con fe es hablar con Dios creyendo que Él te escuchará y te responderá. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Hechos capítulo 15, versículo 5.